Hola, mi nombre es Ignacio Molina. Tal vez me conozcan los que ven videos en YouTube y las que ven de videos que hice para un taller literario de Cultura de Morón, que los pueden encontrar acá subidos. Tal vez me conozcan de mis talleres literarios que hago presenciales o por Zoom, o tal vez no me conozcan o hayan leído algo mío. Pero bueno, la idea de este canal, en principio, o de esta serie de videos, va a ser corregir cuentos. Voy a compartir la pantalla y voy a hacer un poco lo que hago en los talleres, pero sin algo muy importante que va a faltar, que es la interacción con los participantes de los talleres, con los talleristas, pero sí para mostrar un poco cómo es que hago la corrección de los cuentos, y más allá de este cuento en particular, les puede servir a todos y a todas los que les guste escribir, los que les guste leer, pero sobre todo escribir, adentrarse un poco en el ejercicio de la, de la corrección de un cuento, de la edición, ¿no? De sacarle, de desmalezar un cuento. Como digo, puede ser interesante por este cuento, pero puede ser como muestra de un botón, como es la frase, para muestra basta un botón. Bueno, puede ser el botón de algo más grande, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es compartir la pantalla y leer un cuento de un autor que no voy a decir el nombre porque todavía no le pedí autorización. Este es como el número 0 de esta serie de videos. Así que una vez que lo haga, se le voy a pedir autorización. Es un muchacho que hacemos un taller individual con él. Hacemos un taller, a veces nos encontramos por Zoom, o a veces me manda los cuentos y yo se los mando ya corregidos. Esto por ahí puede servir. Esto que hacemos ahora, a veces lo hacemos por Zoom, digo, y a veces le mando directamente el cuento. Así que esto también le puede servir a él para que escuche un poco o que vea qué es lo que fui corrigiendo. Ahí voy a compartir. Se llama Jauría el cuento. En un momento va a aparecer grabado para todos en la pantalla. Creo que ya todos lo ven. Bueno, lo voy a leer y después voy a ver qué correcciones se podrían hacer sobre este cuento, ¿sí? Mientras lo leo voy marcando algo, pero más que nada es para tener una visión general, para que ustedes también la tengan, y después hacemos las correcciones. Dice así: había uno que era el jefe. Ese tiraba tarascones para todos lados, especialmente hacia los tobillos. Cuando llegamos dejamos el equipaje en la cabaña que Juana había alquilado desde Buenos Aires. Iba a ser un viaje de reconciliación, o así lo sentía yo. Nos habíamos separado meses atrás, pero aún queríamos compartir esas escapadas de fin de semana largo como si estuviéramos juntos. No sabíamos bien por qué organizábamos estas salidas. Quizá para no aceptar la derrota de la relación, del vínculo roto, quebrado por el paso del tiempo y la llegada de Felipe. Los perros del pueblo parecían reproducirse en grandes cantidades. Cuando bajábamos a la playa y por donde miráramos te seguía uno de ellos. Juan había improvisado un palo con un tronco bastante grueso para que pudiéramos caminar cuando se acercaba una bandada de perros olfateándonos comida. Ella a veces compraba una bolsa de galletitas para distraerlos. Hacían mucho ruido y giraban todo el tiempo mordiéndose la cola. A mí me causaban risa al principio, pero se ponían a aullar y revoleaban la cabeza cuando agarraban la basura de los canastos. Por las noches era peor. Nos estremecíamos con esos alaridos. Rugidos que terminaban en un repentino silencio cuando uno de los adversarios retrocedía o terminaba herido. Al día siguiente veíamos los restos de algunos perros destrozados, mordidos y comidos al costado del camino. Una vecina nos contó que no muy lejos de donde nos alojábamos eran comunes ese tipo de peleas. Hasta ahora, decía, llevándose una mano al cuello, no habían mordido a nadie. Yo creo que lo dice para tranquilizarnos y porque sabe que llevamos a Felipe, nuestro hijo de 3 años y medio. Al día siguiente nos enteramos por otro señor de la manzana que los perros tenían un líder al que los lugareños llamaban Ratzinger. Era el único que podía hacerlos callar y el que se imponía con un descaro salvaje para matar a los otros. Juana le tapaba los oídos a Felipe y alzaba la voz en un gesto de fastidio para que nuestro hijo escuchara no escuchara, dice escuchara, para que nuestro hijo no escuchara las barbaridades que decía este señor. Creía que de esa forma no le entrarían las palabras, desgarradores de miembros, cadáveres mutilados y carne podrida. Felipe, a pesar de su corta edad, yo creo que entendía porque a veces nos preguntaba por qué los perros eran tan malos.
El sector de la playa era el peor, pero nosotros veníamos a descansar y queríamos meternos al mar y disfrutar del sol. Los perros no iban a arruinarnos estos días, y más con lo que nos costaba la cabaña. Y este viaje era para mí especial. Además, habíamos quedado en visitar a Roberto, un compañero de mi trabajo que encontramos en el centro. No nos íbamos a dejar llevar por las habladurías de los vecinos y emprendimos a caminar las calles de tierra que desembocaban en la playa. Yo creía que los chismes de los locales eran para ahuyentar el turismo y que todo lo referido a los perros era una exageración por un problema con la municipalidad y la castración de los animales. Algo de la política de una localidad de la costa con su intendente. Una forma de llamar la atención que las autoridades tomaran resoluciones efectivas en cuanto a la salud, en cuanto a la salubridad canina. Antes que ninguno de los dos tuviera tiempo de pensar, ya habíamos cruzado la calle y nos encontramos en una zona boscosa. Salimos con Felipe a UPA y con nuestra rama transformada en un arma para disuadir a los perros. No quería ir, no me gustaban este tipo de peligros. Tampoco quería llevarle la contra a Juana, y menos en este viaje que habíamos planeado como forma de reconciliación, o quizá como nuestra última oportunidad de encontrarnos como pareja. Sin embargo, ahora cuando pienso en ello, vuelvo a ver los cortes, las mordidas, la sangre, las venas de la carne abierta, las vísceras que escapan de sus cavidades. Todo regresa a mi memoria. Siempre termino vomitando o con el estómago revuelto ante el recuerdo de ese día. Hubiera querido gritar, las bocas entreabiertas de los perros, olisqueando la carne humana. Solo di un par de pasos con el palo rama que había improvisado Juana. No me atrevía más que eso. No hubiera podido hacer más que eso. Ratzinger decidió con un cabeceo el inicio de la temporada de caza y con una seña los teníamos a nuestro alrededor. Dos de los perros me mordieron un par de veces en las muñecas y un tercero en los tobillos. Intentábamos avanzar a través de esa maraña de pelos y dientes que teníamos adelante. A Felipe lo llevaba Juana a UPA casi sobre los hombros. Hubieras querido insultarlos o escupirlos en los hocicos. Tampoco pude. Hubiera, ¿no? Luchaba con la cabeza abajo, tratando de que no soltaran sobre mi hijo. Ahí será saltaran sobre mi hijo. Ratzinger, luego de varios intentos, se abrió paso mostrando su lomo negro y sus afilados colmillos. En el muslo izquierdo, una mordida me había hecho un tajo del cual salía sangre. Esto pareció tranquilizarlos y algunos me lamían la herida. Lo peor no era estar indefenso. Lo peor era la incertidumbre de saberse a merced de ese perro majestuoso, monstruoso en su belleza carnívora. Ratzinger ordenó un nuevo ataque y Juana cae de rodillas y Felipe queda a la altura de los animales. Algunos de ellos dan un giro sobre sí mismos, como excitados con la certeza de tragar carne fresca. Yo quería creer que a pesar de la sed de hambre y de reconocimiento que querían de saberse superiores y dueños de su territorio, todavía le quedaban restos de bondad. Ratzinger algo se huele porque escarba la tierra, hace un hueco. Ni la cola mueve. Ahora resuenan los gritos de Juana. Las casas parecían vacías o nadie quiere meterse a ayudarnos. Yo seguía forcejeando con dos perros que se habían ensañado con mi pierna. No recuerdo bien qué pasó después. Sé que le prometí a Juana antes de volver a caer con Felipe antes de verla caer con Felipe, que personalmente me iba a encargar de matar a los perros. Era una venganza sin sentido, un disparate más. Al menos me convencí, mientras miraba el suero que colgaba del brazo, de que si no lo hacía, lo mejor sería pegarme un disparo en la cabeza. Bueno, muy bien. Bueno, se podría empezar por varios lados, vamos a ir párrafo por párrafo, y después hablamos un poco del lugar en el que está contado esto, ¿no? Del tiempo, porque vemos que está casi todo en pasado, en el medio se mete un presente, eh, y termina de algún modo en presente. O sea, con presente me refiero a que hay algo que el narrador está contando desde un determinado momento, ¿no? Cuando ya pasó el ataque, pasaron unos días, está en el hospital o en la clínica y nos cuenta esto. En la primera parte no está nunca ese presente, ¿sí? Está todo el pasado. Eso aparece en la segunda parte, después los asteriscos. Pero primero vamos a tratar de prolijar un poco acá. Empieza hablando de que había uno que era el jefe, ¿no? Ese tiraba tarascones para todos lados, especialmente hacia los tobillos. Esto lo podríamos, este va a ser el principio de este párrafo que vamos a pegar después a continuación, en un solo párrafo.
Podría ir un I ahí en vez de un punto, ¿no? Y ese, había uno que era el jefe y en vez de S, así evitamos el S, y tiraba tarascones. Acá para evitar el T, tiraba tarascones que están la T y la R, que son muy fuertes, que hacen ruido ahí, y daba tarascones, ¿no? O largaba tarascones, o lanzaba, eso después lo dejo al criterio de cada uno, o del autor. Y largaba tarascones para todos lados, especialmente hacia los tobillos. Ahí hay un hacia y un para, que está bien, un par y un hacia que son sinónimos, pero para no repetir la palabra. Cuando llegamos dejamos el equipaje en la cabaña. Fíjense que cuando llegamos está en un presente, en un pasado simple. Cuando llegamos dejamos el equipaje en la cabaña. ¿Sí? Y el tercer párrafo ya va a empezar con cuando bajábamos a la playa, es algo más continuo, ¿no? Entonces, y para unir un poco estas dos primeras líneas, con el párrafo yo lo que haría es algo así como nos dimos cuenta de eso, había uno que era el jefe. Podemos poner, lo vimos la primera vez que salimos a caminar por el pueblo, si quieren. Luego de dejar el equipaje en la cabaña que Juan había alquilado desde Buenos Aires. Bueno, y acá vamos. Iba a ser un viaje de reconciliación, algo así. O así lo sentía yo. Nos habíamos separado de meses atrás, pero aún queríamos, bueno, después hay cosas como las tildes, compartir esas escapadas de fin de semana largo como si estuviéramos juntos. No sabíamos muy bien por qué organizábamos esas salidas. Acá hay como algo que, una contradicción, ¿no? Porque dice, iba a ser un viaje de reconciliación, o así lo sentía yo. Y después dice, no sabíamos bien por qué organizamos estas salidas. Quizá para no aceptar la derrota de la relación. Acá es como que está terminado y uno de los dos cree que es reconciliación, y la segunda parte está en plural. Yo creo que con no sabíamos bien por qué organizamos esta salida, está dicho ya está dicho lo de la posible reconciliación, ¿no? Que cada uno tiene su idea. Y aparte dice, iba a ser un viaje de reconciliación, como fuera algo exclusivo, pero después dice que era lo que solían hacer. Entonces como que no tiene mucho sentido esa, te contradice, entonces vuela. Nos habíamos separado meses atrás, pero aún queríamos compartir esas escapadas de fin de semana largo como si estuviéramos juntos. Yo creo que en el aún, con el aún ese, ya está incluido esto, como si estuviéramos juntos, ¿sí? Ya está implícito, así que puede volar también. No sabíamos bien por qué organizar esta salida, con eso ya está dicho lo anterior. Quizá para no aceptar la derrota de la relación, del vínculo roto, quebrado por el paso del tiempo y la llegada de Felipe, ahí ya tenemos al hijo que es Felipe. Los perros del pueblo parecían reproducirse en grandes cantidades. Acá está el problema, ¿no? Cuando bajábamos a la playa, empieza en presente simple, acá ya es como un pasado. Yo pondría cada vez que bajamos a la playa, cada vez que bajamos a la playa, y por donde miráramos te decía uno de ellos. Para no poner ese T como en segunda persona, podría ser cada vez que bajábamos a la playa, no importa desde donde nos mirábamos, nos seguía uno de ellos. Juana había improvisado. Juan improvisó, ¿no? Porque lo improvisó, no es que lo había improvisado antes, lo improvisó. Con un palo con un tronco bastante grueso para que pudiéramos caminar cuando se acercaba una bandada de perros olfateándonos comida. Eh, acá para no repetir caminar, podemos para ahuyentarlos, ¿no? Ahuyentarlos. Cuando se acercaba, en ese lo ya está implícito la bandada de perros. Entonces, cuando se acercaban, olfateándonos comida. Ella a veces compraba una bolsa de galletitas, y acá ella puede volar porque es la última oración empieza con Juana, y sigue con Juana, no hace falta el ella. A veces compraba una bolsa de galletitas para distraerlos. Acá sí hace falta poner los perros, y como no lo pusimos antes, lo ponemos ahora. Los perros hacían mucho ruido y giraban todo el tiempo mordiéndose la cola. A mí me causaban risa al principio, pero se ponían a aullar y revoleaban la cabeza cuando agarraban la basura de los canastos.
Ese pero implica que después no le causaban gracia, ¿sí? Pero yo pondría, pero no, cuando se ponían a aullar y revoleaban la cabeza, para no repetir el cuándo y cuándo, podemos poner al agarrar la basura de los canastos. Por las noches era peor, nos estremecíamos con esos alaridos. Rugidos que terminaban, estamos en pasado, en un repentino silencio cuando uno de los dos adversarios retrocedía o terminaba herido. De los adversarios. Al día siguiente veíamos los restos de algunos perros destrozados. Veíamos restos, no hace falta el los acá. No sabemos de cuántos, o sea, perros de perros destrozados, no hace falta el algunos. Mordidos y comidos al costado del camino. Bien, una vecina nos contó que no muy lejos de donde nos alojábamos eran comunes ese tipo de peleas. Acá cuanto menos pongamos, si la frase la podemos hacer más corta, la hacemos, ¿sí? Eran comunes esas peleas. Hasta ahora, decía, llevándose una mano al cuello, no había mordido a nadie. Bueno, ahí tenemos una cuestión con el tema de los guiones, esto está como si fuera algo literal. Y si fuera literal no decía, no habían mordido a nadie. Entonces, vamos a hacer así. Hasta ahora no mordieron a nadie, pongamos que es como el parlamento literal, y coma, no pongamos guión, hacemos más fácil con la coma, decía llevándose una mano al cuello. Esto vuela. Yo creo que lo dice para tranquilizarnos. Acá aparece el presente, pero no es el presente que nos interesa, verdaderos de donde está contada la historia, ¿no? En realidad sería creía, ¿sí? Yo creía que lo decía para tranquilizarnos y porque sabía que llevábamos a Felipe, nuestro hijo de 3 años y medio. Vamos a poner, yo creía que lo decía para tranquilizarnos y ¿por qué no? Porque llevamos a Felipe. Porque sabía, para evitar él sabía y él decía, porque estábamos con nuestro hijo, ¿no? No vamos a poner Felipe, porque la señora no sabe que se llama Felipe, que tampoco tiene 3 años y medio, bueno, eso lo saben ellos, ¿no? Pero como ya había sido nombrado Felipe, vamos a poner con nuestro hijo, ¿sí? Ya sabíamos que era el hijo, no hace falta aclarar. Eh, Al día siguiente nos enteramos, al día siguiente, vamos a poner, esto lo subimos acá, siempre está bueno que tengan cierta armonía los párrafos, porque no haya unos muy cortos y unos muy largos. Al día siguiente, acá decía al día siguiente también, vamos a poner acá a la mañana siguiente, veíamos los restos, y acá al otro día, para no repetir siguiente, nos enteramos por otro señor de la manzana que los perros tenían un líder al que los lugareños llamaban Ratzinger. Acá como ya habíamos hablado, ya se había hablado del que había un líder, podemos poner que los perros, que el líder de los perros que al líder de los perros, vamos a poner, que al líder de los perros, los lugareños lo llamaban Ratzinger. Era el único que podía hacerlos callar y el que se imponía con un descaro salvaje para matar a los otros. Juana le tapaba los oídos a Felipe y alzaba los ojos en un gesto de fastidio, para que no escuchara, para que él no escuchara las verdades que decía ese señor. Ella creía que de esa forma no le entrarían las palabras. Bueno, tuve que cortar un poco por unos perfectos técnicos. Seguimos desde ella creía, pero antes me di cuenta de que se repite un señor acá. Al otro día nos enteramos por un señor, por otro señor decía, ahora lo cambié por un señor, ¿sí? Bueno, ella creía, eso ya fue, a pesar de su corta edad, Felipe entendía. Después nos preguntó por qué los perros eran tan malos. Bueno, esto lo corregí recién, estaba más larga la frase, si quieren fíjense con lo anterior, pero ese punto y coma muchas veces es como un atajo para evitar el tanto porque yo creía o porque tal cosa, ¿no? Y como ya está el por qué ahí, eso sirve. Bueno, seguimos.
El sector de la playa era el peor, pero nosotros veníamos a descansar y queríamos meternos al mar. Era el peor. Vamos a poner, para no poner peor y pero seguidos, era el más peligroso. Peligroso. Y una coma, ¿sí? Pero para darle una pausa a eso. Pero nosotros veníamos a descansar y queríamos meternos al mar y disfrutar del sol. Esto lo seguimos, todo seguido. Los perros no iban a arruinarnos estos días y más, coma, y más teniendo en cuenta lo que nos costaba la cabaña. Y este viaje para mí era especial. Vamos a sacar el i. Además, habíamos quedado en visitar a Roberto, un compañero de mi trabajo que encontramos en el centro. Eso tal vez está como para reforzar la idea de por qué tenían ganas de ir a la playa, ¿no? Pero después no aparece Roberto y no influye para nada. Sobre todo está el nombre, ¿no? Y es algo como muy fuerte la presencia, pero después no aparece. Así que eso puede volar tranquilamente y no le resta, y con las cosas cuando no restan en los cuentos suman. No nos íbamos a dejar llevar por las sabiduría de los vecinos y emprendimos a caminar. Acá más que emprendimos a caminar, nos pusimos a caminar las calles de tierra que desembocaban en la playa. Eh, que desembocaban en la playa. Yo no sé si antes no habían ido a la playa. Mm, no, ¿no? O estaba después en la lectura que hice. Bueno, vamos por acá. Voy a ver. Cuando está lo del palo. Cada vez que bajábamos a la playa, decía acá. Entonces ya está como que iban a la playa. Entonces no es que es la primera vez que iban antes, ¿sí? En el párrafo que leí recién. Entonces, cada vez que salíamos a caminar, vamos a poner. Porque lo que pasa acá es que parece que van por primera vez a la playa. Entonces, vamos. Y nos pusimos a caminar las calles de tierra que desembocaban en la playa. Yo creía que los chismes en los locales eran para ahuyentar al turismo y que todo lo referido a los perros era una exageración por un problema con la municipalidad y la castración de los animales. Eh, Algo de la política de una localidad de la costa con su intendente. Eh, Vamos a unificar estas dos frases acá en una sola. Una forma de llamar la atención al intendente para que tomara resoluciones efectivas en cuanto a la seguridad canina. Debido, ¿no? Más que por debido a un problema con la municipalidad. Ok. Antes de, ahí va falta una D, antes de que ninguno de los dos tuviera tiempo de pensar, ya habíamos cruzado la calle y nos encontrábamos en una zona boscosa, punto. Salimos con Felipe a UPA, salimos con Felipe a UPA, ¿no? ¿De dónde? Del bosque, ¿no? Y salíamos de una zona boscosa con Felipe a UPA. Vamos a poner, y salíamos de una zona boscosa con Felipe a UPA y con nuestra rama transformada en un arma para disuadir a los perros. Por ahí no hace falta el para disuadir a los perros, ¿no? Con nuestra arma transformada en un arma. Parte del arma siempre es un poco más que para disuadir. Bueno, ahí estamos. Acá vemos que hay unos asteriscos. Esto es lo que yo decía que esa era la primera parte. Esta es la segunda, que empieza con yo no quería ir o no quería ir, no me gustaban ese tipo de peligros. Pero en el párrafo anterior había dicho que sí, que iba a ir porque quería disfrutar y eran chismes lo de las habladurías, las supuestas habladurías. Así que eso está de más o se contradice con lo anterior. Tampoco quería llevarle la contra a Juana, y menos en este viaje que nos planeó con forma de reconciliación. Bueno, acá otra vez lo de la reconciliación, no está planeado eso antes, está que capaz que es algo así. Eh, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Vamos, y acá es como, sin embargo, ahora cuando pienso en ello, ahí está lo que decía el presente, ¿no? Este primer párrafo bien podría volar, por lo que decíamos recién. Entonces ponemos, ahora, cuando pienso
Aquel día vuelvo. Ahí estamos viendo que el tipo está hablando de un lugar determinado que todavía no sabemos cuál es. Desde un tiempo seguro. Desde un tiempo y un lugar que no sabemos cuál es, ¿no? Vuelvo a ver los cortes, las mordidas, la sangre, las venas de la carne abierta, las vísceras que escapan, las vísceras escapando, podríamos poner, para no ponerlo ni en pasado ni en presente. Todo, vamos a poner vuelve, que es más argentino que regresa. Todo vuelve a mi memoria. Siempre termino vomitando con el estómago revuelto ante el recuerdo de ese día. Hubiera querido gritar. Las bocas entreabiertas de los perros olisqueando la carne humana. Eh, Hubiera querido gritar al ver las bocas entreabiertas de los perros olisqueando la carne humana, sin la coma. Solo di un par de pasos con el palo rama, con el palo que había improvisado Juana. Pero, ¿no? Pero, hubiera querido eso, pero solo di eso. No me atreví a más que a eso, sería acá, más que a eso. No hubiera podido hacer más que eso. Con un cabeceo, Racing ya decidió con un cabeceo el inicio de la temporada. Con un cabeceo, vamos a ponerlo al revés, con un cabeceo, Ratzinger, ¿cómo es que decía? Ordenó el inicio de la temporada de casa y con una seña, y la seña del cabeceo es lo mismo, ¿no? Y ya teníamos a los perros a nuestro alrededor. Vuelvo a la seña, porque ya está dicha lo del cabeceo. Dos de ellos, ponen los perros, dos de ellos me mordieron un par de veces en las muñecas y un tercero en los tobillos. Intentamos avanzar a través de esa maraña de pelos y dientes que teníamos adelante. A Felipe lo llevaba Juana Upa casi sobre los hombros. Hubiera querido insultarlos o escupirlos en los hocicos. O escupirles los hocicos sería mejor, ¿no? Escupirles los hocicos. Tampoco pude. Luchaba con la cabeza abajo, tratando de que no saltaran sobre mi hijo. Ratzinger, luego de varios intentos, acá podemos hacerlo al revés también, luego de varios intentos, Ratzinger se abrió paso mostrando su lomo negro y sus afilados colmillos. En el muslo izquierdo, una mordida me había hecho un tajo del cual salía sangre. Esto pareció tranquilizarlo y algunos me lamían la herida. Esto pareció tranquilizarlo. Vamos a darle un poco más de ritmo. Esto pareció tranquilizarlo, punto y coma. Algunos me lamían la herida. Es que está demostrando cómo están tranquilizados, ¿no? Muchas veces funciona así el punto y coma. A ver ahora. Son los últimos dos párrafos. Lo peor no era estar indefenso. Lo peor era la incertidumbre de saberse a merced de este perro majestuoso. Monstruo en su belleza, monstruoso en su belleza. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Lo peor no era estar indefensos. Lo peor en la incertidumbre es una misma cosa, ¿no? Si fuera mío, yo pondría, era, o estábamos directamente. Estábamos a merced, si era horrible ya lo estamos viendo, ¿no? No hace falta decirlo. A merced de ese perro majestuoso, monstruoso en su belleza carnívora. Rasmussen ordenó un nuevo ataque, y Juana cayó de rodillas, y Felipe quedó a la altura de los animales. Vamos a poner, para no poner tanto sí, vamos a poner coma. Ahí. Algunos de ellos dieron un giro sobre sí mismos, como excitados con la certeza de tragar carne fresca. Yo quería creer que a pesar de la sed de hambre y de reconocimiento, que querían de saberse, coma, ahí es medio larga la frase, de saberse superiores, el hambre de saberse superiores y dueños de su territorio, todavía les quedaban restos de bondad. Ratzinger algo se olió, algo se huele, no, algo olió, porque escarbaba la tierra, porque escarbaba la tierra haciendo un hueco. Ni la cola movía. Ahora resonaron, ahora no, porque la hora se nos confunde con la hora del hospital. Resonaron los gritos de Juana. Las casas parecían vacías o nadie quería meterse a ayudarnos. Parecían vacías o nadie nadie quería meterse a ayudarnos. Salir a ayudarnos, ¿no? O sea, meterse acá, pero salir de las casas.
Yo seguía forcejeando con dos perros que se habían enseñado con dos perros que se habían enseñado con mi pierna. Bien. No recuerdo bien qué pasó después con tilde, o podemos poner qué fue lo que pasó después. Sé que le prometí, tilde, a Juana, antes de verla caer con Felipe, que le prometí a Juana, acotación, antes de verla caer con Felipe, que personalmente me iba a encargar de matar a los perros. Era una venganza sin sentido, un disparate más. Al menos me convencí, mientras miraba el suero que colgaba del brazo, me- al menos me convencí mientras miraba el suero que colgaba del brazo de que si no lo hacía, era una- al menos me convencí. Vamos a poner, porque lo está diciendo ahora, ¿no? Ahora me convenzo. Vamos a poner lo que este es el lugar desde donde está narrando, ¿no? El tiempo. Mientras miro el suero que me cuelga del brazo, de- me convenzo de que si no lo hago, de que si no lo hago, es como hipotéticamente, que si no lo hago, lo mejor será pegarme un disparo en la cabeza. Un tiro queda mejor que un disparo, ¿no? Pegarme un tiro en la cabeza. Y por ahí tal vez no hace falta el cabeza, ¿no? Ahora me convenzo, mientras miro el suero que me cuelga del brazo, de que si no lo hago, lo mejor será pegarme un tiro en la cabeza. Bien. Bueno, así quedó. Espero que les haya servido, tanto al autor como a los que hayan llegado hasta el final del video, estas correcciones. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.